Que Jehová, el Dios de Israel, les bendiga. Bienvenidos a esta nueva enseñanza. Buenas noches con todos. Javi, buenas noches. Luchito, muy buenas noches contigo también. Gracias al Señor por este tiempo que nos permite traer un nuevo tema y que la gracia del Señor nos acompañe para poder esclarecer cualquier duda, cualquier situación que se presente bajo su amparo y la dirección del Espíritu de Dios. Luchito. Gracias, Javi. Como siempre lo hacemos, necesitamos pues la venia del Dios Todopoderoso, para lo cual vamos a pedirle su dirección, porque lo que venimos a hablar no es palabra de hombre, sino la palabra bendita de nuestro Dios Todopoderoso. Amado Señor, le damos las gracias por permitirnos llegar una vez más a este sitio, a este lugar, a este tiempo, para poder expresar lo que está dicho en su palabra. Le rogamos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y de nuestro interior broten esos ríos de agua viva para llegar a esos corazones sedientos, a esos corazones necesitados, Dios eterno, y que de esta manera, Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda alimentarse y estar alerta a todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Le ruego una bendición, una unción fresca para el Javi, para mí, Dios eterno, y que podamos llevar hoy un mensaje que realmente fortifique. Dejemos la leche espiritual y comamos una vianda espiritual de acuerdo a lo que usted nos haya preparado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, Javi. Empezamos en esta nueva enseñanza, o seguimos más bien acerca de la boda del Cordero, y un tema que es indispensable, básico, estudiarlo, es precisamente la parábola de las 10 vírgenes, para lo cual les invitamos a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, tengan su esfero, su cuaderno, su resaltador, para ir viendo lo que está escrito en la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, lo vamos a leer. Te puedo pedir, Javi, que lo leas del 1 al 13 para tener un contexto general de esta parábola, por favor. De acuerdo. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id pues a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Así dice la palabra, Luchito. Amén. Gracias, Javi. Muchas cosas por decir de esta parábola, Javi. Hay bastante por hilar, bastante por exponer, y que sea el Espíritu Santo el que nos dé ese discernimiento para en esta noche poder topar la mayor cantidad de puntos que podamos
e ir esbozando lo que el Espíritu Santo y más Jesús, que son las palabras de Jesús, las que están expresadas acá. Empecemos entonces, Gaby, a desmenuzar y a deshilachar esta parábola. Empecemos diciendo entonces lo que dice la palabra, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vemos aquí entonces elementos que Jesús mismo nos los describe. Empieza diciendo un número 10. Dentro de la geometría que hablábamos alguna vez y dentro de del Sí, Luchito, el número 10 significa o da Biblia. un resultado de que es el número 10, ¿no? Justamente te estaba comentando, Luchito, que el número 10 da a entender que es algo completo, que es absoluto o que llega a su fin como tal. Y tengo un versículo bíblico que podemos aportar a este punto donde dice, ¿no?, que eran 10 vírgenes. Primero podemos tomar el caso de que Israel fue dividido en dos partes, ¿no es cierto? El reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte fueron justamente 10 tribus, y en el reino del sur, especialmente la tribu de Judá, de donde viene el término judíos. Y el otro lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, los versículos... A ver, Apocalipsis capítulo 3, sí. El versículo 10. No, Apocalipsis 3:10. No, 2:10, perdón, 2:10. 2:10. Lo leo y dice así, Javi. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Precisamente, entonces ahí está especificando como que es un sufrimiento grande que tiene el pueblo del Señor, pero al final tendrá su recompensa, de la cual la tratamos en un programa anterior. Así es, Luchito. Sí, gracias, Javi. Incluso acuérdense que los 10 mandamientos también incluye 10. Y ahora podemos aquí añadir algo más. Dentro del judaísmo no son solo 10 mandamientos los que ellos siguen, sino son preceptos y estatutos. En total, para cumplir la ley, son 613 mandamientos, estatutos y preceptos. Por eso es que Jesús en su momento decía que es tan fuerte la carga que si no se puede cumplir o cumples los 612, si en el caso se diera eso, y uno no lo cumples, de nada sirve. Es por eso que cuando Jesús vino dijo, ya la ley está ahí para ser cumplida, pero yo les doy algo más certero y eficiente, que es la gracia. Solo por topar puntitos así adicionales. Otro número 10, Javi, recordarás de los 10 leprosos. Fueron 10 los que vinieron y le dijeron a Jesús, ¿quieres, puedes sanarnos? Y de los 10 solo regresó uno. ¿Qué otro 10 encontramos? A ver, Javi, ya vamos analizando este. ¿Otro 10 que se te venga a la mente? Las 10 plagas de Egipto. Como sufrimiento. Exactamente. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, este número 10 es un número completo. Partamos de ahí y dice que vienen 10 vírgenes. Junto con las vírgenes, cada una trae ¿qué? Una lámpara. Una lámpara que, bueno, a la luz de la Biblia, vamos a entender qué es la lámpara. Para lo cual, Javi, debemos recurrir al Salmo 119, 105, que bueno, creo que nos lo sabemos de memoria. Y si no, pues encuéntralo y subráyalo en tu Biblia para entender qué decía Jesús acerca de
la lámpara. ¿Qué es o qué representa la lámpara? ¿Lo tienes, Gaby? Sí, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Listo, entonces, entendamos que la lámpara de la cual está hablando aquí Jesús es la palabra de Dios. Y si eso es así, pues seguimos leyendo lo que a continuación menciona Jesús. Salieron a recibir al esposo. ¿De qué estamos hablando acá, Javi? Ya algunas enseñanzas anteriores estamos hablando acerca del recibimiento de la novia o del encuentro de la novia con el novio. Y la novia, lo hemos dicho hasta la saciedad, es la iglesia. El novio es Jesús. Y entonces estas vírgenes representan a la iglesia, la lámpara representa la palabra y el esposo o el novio viene siendo Jesús. Continuamos con el versículo 2, Javi. Ahí empieza a hacer dos grupos, Jesús mismo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué decir de estos dos grupos, Javi? ¿Qué decir de que son las prudentes y de que son las insensatas? Sí, está correcto. El término, como bien lo dices, solo abriendo un paréntesis, encontré también en la palabra de Dios lo que significaba ser, qué es la lámpara. Y para darle un complemento al versículo anterior, simplemente, Luchito, en Proverbios 6, del versículo 23, que aporta más con el significado del mandamiento o la palabra de Dios, que justamente es la lámpara y lo que significa la enseñanza. Proverbios capítulo 6, del versículo 23. Lo leo, Javi, permíteme. Dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Perfecto. Entonces, los mandamientos, ¿qué es? La palabra de Dios, obviamente. Entonces, así está explicando claramente, y que la enseñanza es la luz que emite la lámpara que está con su aceite, ese es la enseñanza. Entonces, también dice, y topando el tema que estamos desarrollando de las 5 insensatas, pues dice el Salmo 14. Salmo 14, el versículo 1. Ese salmo, no. Claro que sí. Sí, ahí está. Dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, el término insensato es una persona que es necia, que no quiere comprender, que asume una actitud de falta de comprensión. Esa es la persona que no es prudente. Y Mateo 7 también nos corrobora, indicándonos de que ¿quién es la persona insensata? Mateo 7, versículo 26, por favor. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Exactamente. Entonces está diciendo, ¿quién es una persona insensata? Que la que oye la palabra de Dios, que viene a Cristo, ¿no es cierto? Pues viene a Cristo, escucha la palabra del Señor, pero no hace lo que le dice. Entonces, eso es ser insensato. Y aquí encontramos un grupo muy interesante, Luchito. 5 de ellas son insensatas, pero 5 de ellas también son prudentes. Y aquí está. Así es, Luchito. Continúa, por favor. Así sea. Gracias, Gaby. Vemos entonces que el mismo Jesús hace, como decíamos, esta separación: 5 prudentes, 5 insensatas. Pero, ¿qué incluye la prudencia? Vamos ya allá, algún momentito hablamos de las imprudentes, pero por ahora
centrémonos en las prudentes, que vendríamos siendo tú y quienes nos escuchan, yo y todo el cuerpo de Cristo, que se supone son las prudentes. Yo quiero partir de Hebreos capítulo 4, versículo 12, para ir entendiendo lo que ya habíamos dicho acerca de la lámpara, más los versículos que nos acaba de dar el Javi. Vamos a entender aún desde otro espectro lo que Jesús está hablando acá. No sé si lo puedes leer, Javi, el 4:12. Sí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así está, Luchito. Gloria a Dios, mire que la palabra pues es, como dice acá, viva y eficaz. Si hablamos que es la Biblia, la lámpara, y ya lo hemos leído lo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En nuestro camino cristiano, cuando hemos nacido de nuevo, cuando seguimos o decidimos seguir a Cristo, nos has escuchado hablar acá en un sinnúmero de veces. El camino del cristiano no es fácil. El camino de seguir a Cristo no es en ningún momento algo ligero. Hemos hoy o en la actualidad se ha acuñado una palabra unos años atrás acerca de lo light. Todo es light, que la comida light, las bebidas light y cosas por el estilo. Y eso también se ha metido a la iglesia. Hoy se maneja un evangelio light. Para que me entiendas, es un evangelio sin compromiso. Un evangelio que no te compromete más allá de que te dicen que con ir un domingo o un sábado o un miércoles al templo a congregarte, eso es suficiente. Pero eso no es así. Ese evangelio light, yo lo asemejo, le hago la diferencia, Javi, acá. Es como cuando tú quieres hacer una limonada. Y bueno, hoy tenemos esos garrafones de agua, esos bidones de los botellones de Express. Es como a ese botellón de 20 litros exprimirle un limón y tú querer hacer una limonada. ¿A qué te vas a ver eso? No vas a ver ni a agua ni a limonada. Es precisamente ese tipo de evangelio el que a la iglesia, a la novia, al cuerpo de Cristo, en la actualidad se está haciendo. Un evangelio light, un evangelio que no lleva compromiso. Y cuando no hay un compromiso, pues eso no lleva a ningún lado. Y vemos acá que dice que la palabra de Dios, que es la lámpara que llevaban las vírgenes que están representando a la iglesia, es viva y eficaz. No es muerta, Javi. Decimos muchas veces que toda ley o toda política que sale humanamente es letra muerta. Pero en el caso particular, y es el único libro que pasarán los años, los siglos, esta bendita palabra, ¿qué va a ser, Javi? Viva y eficaz. Y mire cómo cumple con una función interesantísima. Es más cortante que toda espada de dos filos. Javi, te comento, yo en un principio no entendía qué era el doble filo. Yo creí que era un cuchillo que tenía dos filos, sino que ahí se me viene a la mente, es exacto, una tijera de cirujano, con tan filo que va cortando, como dice acá, parte el alma, parte el espíritu. Y ahora se acordarán de nuestras primeras enseñanzas de hace casi 2 meses atrás, donde decíamos lo que Primera de Tesalonicenses 5:23 lo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este libro es el único que llega al espíritu, es el único que llega al alma y va cortando, como dice, hasta llegar a las coyunturas, los tuétanos, y miren, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te acuerdas de esa parte del tribunal de Cristo cuando hablábamos de las intenciones del corazón, Javi? Claro que sí. Aquí está lo que dice la bendita palabra. Y junto con este versículo, ya que estamos llenándonos de versículos, que eso es lo importante, porque es la lámpara,
Les invito a que vayamos y abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Lo tengo. Dice así. Gracias, Javi. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, habla Jesucristo. Amén. Si somos seguidores de Cristo, ¿qué debemos entonces seguir? ¿El libro del Mormón? No puede ser. La traducción de los testigos tampoco. Dice aquí escudriñar las escrituras. ¿Cuál es la escritura? La bendita palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí, tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si decimos ser cristianos, como decíamos en algún momento, si nos hemos colgado solo el título, pues estamos erróneamente. Dice el Evangelio de Juan también que nosotros hemos pasado o nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué debemos hablar o qué debemos practicar o qué debemos mandar o dilucidar? Es esta bendita palabra. ¿Qué más aportar de esto, Javi? El mantenimiento es luz, ¿no es cierto? Una lámpara, si no tiene el aceite dentro de ella, pues podrá tener la mecha, podrá tener todos los componentes que se requieren, pero si no tienen luz, pues no van a lograr nada, su propósito no van a cumplir. Y veo aquí que las 5 vírgenes prudentes representan a los discípulos que brillan con luz, con la luz del Espíritu Santo. Y eso podemos encontrarlo en Mateo capítulo 5, los versículos prácticamente del 14 al 16. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16. Esta porción bíblica la tiene mi chica. Sí, dice así la bendita palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un velador, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, entonces aquí no es el tiempo que nosotros pasamos con nuestro Señor, que Él hace y permite que esa luz que hay en nosotros es la que brille, y no nosotros que seamos los que brillamos, ¿no? Sino que las obras que Él se puso de antemano, que anduviésemos en ellas, esas son las que dan testimonio de que somos hijos de Dios y seguidores de su bendita palabra. Entonces ahí dice, vosotros sois la luz del mundo. No dice que puedan ser son. Y ya está especificado que los hijos de Dios somos hijos de luz. Así está, Luchito. Amén. Entonces estamos hablando de las prudentes. Y como decía hace un momentito, es necesario, imperante, si cabe el término, hablar de que nosotros estamos llamados a ser prudentes. Nosotros debemos hacer esas 5 vírgenes sensatas. ¿Por qué digo esto, Javi? Y me llamaba la atención y ahora te lo comparto y a quienes nos están escuchando. Si hablamos de un número, ya quitémosle un poco la parte introductoria que decíamos. 10, si vamos a un porcentaje, viene siendo el 100%. Si estamos hablando que hay 5, el otro 5% es los prudentes y el 50%, perdón, son las insensatas. Estamos hablando entonces en porcentaje que es el 50%. Y yo me ponía a pensar en el hecho de que si esto es verdad, no se asusten, no se alarmen, pero está dentro de lo que dice la Biblia. El 50% del cuerpo de Cristo estaría en el grupo de prudentes y el otro 50% del cuerpo de Cristo estaría en el de las insensatas. Y eso a ti, a mí, Javi, a todos quienes nos escuchan, debería ¿qué?
alarmarnos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Revisemos qué es lo que estamos haciendo. Y en esta noche, Javi, quiero que topemos por un momento la epístola a los Gálatas. Vamos, por favor, a los Gálatas. Vamos a los Gálatas porque aquí Pablo, entre varias cartas que él escribió, a los Gálatas les habla de una manera enfática, de una manera fuerte. Capítulo Y 5. y les dice muchas cosas, o sea, son varias cosas las que quiero que analicemos en esta noche, Javi, que analicemos juntos esta porción. Del versículo 6 al versículo 10 del capítulo 1, Javi, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para que sigan un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice la palabra, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Se pregunta Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gracias, Javi. Quiero rescatar todo esto que está hablando acá Pablo. Y esto va para todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Tan fácil nos hemos alejado de la gracia y caemos en eso. Ya vamos a continuar con lo que dice Mateo. Ahí dice que todas cabecearon y se durmieron. Es decir, que la palabra la teníamos en principio, la tenemos, pero en muchas ocasiones, Javi, la hacemos a un lado, nos olvidamos o creemos en nuestra autosuficiencia que ya lo sabemos todo o que ya no necesitamos. Y es en ese preciso instante que Satanás hace su obra, que ya lo hemos visto lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Ya? Vamos por un momento también a Gálatas 3, capítulo 1. Versículo 1, perdón. Hasta el versículo 3, Javi, del 1 al 3, si eres tan amable. Oh, Gálatas insensatos, les dice así. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así está. Palabras fuertes, Javi, que les está diciendo a creyentes, no es a inconversos, es a creyentes. Tú que nos estás escuchando también eres un creyente, has nacido de nuevo, al menos eso es lo que esperamos, porque si no has nacido de nuevo, ahorita lo que estamos leyendo a lo mejor te parecerá, como dice la misma palabra, locura, o como que fuese una revista, un periódico, una fábula, pero esta es la bendita palabra de Dios. Y aquí, mire cómo empieza diciéndoles Pablo, insensatos, ya lo hemos dicho lo que son los insensatos. Y lo que al final dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Iglesia de Cristo, santos de Dios, por favor, que si hemos empezado por el Espíritu, que nos mantengamos en eso, que no nos dejemos llevar por las cosas que hoy por hoy suceden en la actualidad, en la sociedad, en donde nos desenvolvemos. A eso estamos llamados, a estar despiertos, a estar velando. Y las palabras de Pablo en esta carta no son nada halagadoras, les llama la atención. Y es lo que entramos a este punto de dilucidar precisamente por eso mismo. Hoy en la iglesia,
por el miedo a que se vayan, por el miedo a que me sienta como pastor fracasado, de que solo tengo unas poquitas ovejitas, con tal de yo tener mi aforo lleno, con tal de ver las arcas o el alfolí rebosando, empieza a qué el siervo, ya lo hemos hablado acá de lo que es el siervo, a hablar sutilmente, a no exhortar o a llenar de fábulas o a fascinarles, o en otra versión dice a encantarles, a que la gente quiera escuchar aquello. Pero si tú ves nuevamente lo que dice Mateo 25, que es nuestro texto que estamos viendo, dice que 5 fueron sensatas y 5 fueron prudentes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser prudentes? Javi nos daba varios versículos. Leer la palabra, el mandamiento, no lo que interpreta un ser humano, no lo que dice aquel hombre, o si dice eso, ¿pensado en qué? En la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Qué aportará esto, Javi? Tranquila. La palabra de Dios es tan precisa y eficaz que, como menciona en Tito, el capítulo 2, los versículos 2 y 13, que las vírgenes prudentes representan a los discípulos que están preparados, hermano, para la venida del Señor. Eso es el pan que debemos nosotros alimentarnos, el pan espiritual, de la palabra del Señor, de la palabra de que nos dejó Cristo, nuestro Salvador, para poder estar listos para que la venida del Señor no nos sorprenda, ni nos tome desprevenidos, sino que lo tienen los versículos. Por favor, nos ayudas con esa lectura, Luchito. Claro que sí. ¿De qué versículo a qué versículo, Javi? Sí, Tito capítulo 2, los versículos del 12 al 13. Dice así: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Ese siglo quiere decir en el presente, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí está cómo debemos nosotros estar preparados para su venida, para la segunda venida de Cristo. Y no caer en el error de no prepararnos cada día de nuestras vidas, no estar listos, porque la venida del Señor no sabe nadie cuándo será. Y por eso dice velar, estar atentos, estén pendientes de que su Señor cualquier momento viene por una iglesia santa, sin mancha ni cosa semejante, Luchito. Correcto. Y siguiendo con la idea anterior que estábamos acerca de en la misma carta a los Gálatas, les dice lo que ya habíamos leído: habiendo comenzado en el espíritu, van a acabar en la carne. Y adentrémonos a una lista que está en el capítulo 5 de los Gálatas, Javi. Dice así a partir del versículo 16. Permíteme leer el 16, luego leemos lo otro. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para ser prudente, ¿qué debemos hacer entonces, Javi, a la luz de la Biblia? Andar en el espíritu, velar, estar con los mandamientos, lo que dice la palabra. Ya dijimos que la palabra, la lámpara es la palabra. Entonces, si esa palabra es la que me va a guiar, yo tengo que estar caminando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Cuando nosotros regresamos a Cristo y nos bautizamos, hablábamos ya de que en la inmersión en agua dejamos nuestra vida anterior y nos levantamos en el espíritu o en el cuerpo de Cristo, y ya hemos dejado nuestra anterior, vieja, pasada manera de vivir, dice la palabra, y hoy debemos vivir en el espíritu. Permíteme leer el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Claro, dice aquí, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Querida iglesia, nuevamente cuerpo de Cristo,
Si tú estás dejando que la carne venza al espíritu, estamos mal. Vamos a caer en el porcentaje de las insensatas y no en el porcentaje de las prudentes. Siempre que predico este tema, yo pongo el ejemplo de dos perros. Si yo a un perro, tengo dos perros igualitos, de la misma raza, misma camada, son hermanos incluso, pero los tengo a los dos y a uno lo alimento con carne, con proteína, y al otro le doy las sobras, lo que bueno, me sobró por ahí alguito de la cena, el almuerzo, y le doy. Van a crecer en la misma casa, van a crecer con el mismo dueño, pero el alimento que están sirviéndose no es el mismo. Si yo los pongo a una pelea, no hay que ser tan sabio y tan inteligente para entender cuál va a ganar a cuál. Obviamente el que comió la proteína lo va a despedazar al otro, solo imponentemente ya lo ve y el otro ni se acerca y patitas para qué se hicieron. Si eso lo trasladamos a lo que pasa con la iglesia, iglesia de Cristo, por favor, lea la palabra, lea lo que está escrito en la bendita palabra de nuestro Dios, que como dice acá, se va a oponer a la carne, no se llevan, son como el agua y el aceite, pero es ahí donde tiene que primar el espíritu, la palabra. Ahora sí, Javi, podemos leer cuáles toda esa lista de cosas que la carne nos pide que hagamos. Y manifiestas son las obras de la carne, desde el versículo 19 de Gálatas 5, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver, entonces aquí vamos a tener que nuevamente meter el dedo en la llaga, Javi. Si tú crees, iglesia, que eres parte de la iglesia y piensas que teniendo estas actitudes, o más que actitudes, haciendo este tipo de actividades, vas a llegar a ser parte de las prudentes, claramente hoy te lo decimos enfáticamente, no es así. No te engañes. No creas que con ir el domingo, o el sábado, el martes o el miércoles, el día que se reúnan en tu templo, no creas que con eso Dios va a ser burlado. Tú no puedes decir, como ya lo hemos dicho, colgarte el título y hacer todo esto que está aquí escrito. O eres prudente o eres insensato. O eres el que está caminando en el espíritu o eres el que está caminando por la carne. No hay cómo engañarlo a Dios. No podemos nosotros engañarnos y en esta noche que estamos hablando de esto y estamos nosotros aquí dándoles esta enseñanza, no podemos dorarte la pastilla y decirte que no, qué lindo que viniste a la reunión, estuviste dentro del templo, haces alguna actividad y por fuera haces todo esto que está acá. Eso es un absurdo. No puede ser compatible. O eres del un lado, o somos del un lado, o somos del otro lado. El término medio lo dice el Apocalipsis. Al tibio lo va a expulsar. Es una palabra grosera la que dice ahí, lo vomitaré de mi boca. Entonces, por favor, iglesia de Cristo, que podamos ser parte de ese porcentaje de prudentes. ¿Qué más decir a todo esto, Javi? Justamente lo que estamos diciendo, Luchito, que hay una diferencia grande, una distancia monumental entre lo que significa estar involucrado y ser comprometido, hermano. El involucrado es aquel que simplemente asiste por asistir a cualquier lugar y sea lo que practique cualquier día de la semana. Pero aquel que está comprometido no es con los hombres, como dijo el apóstol Pablo, porque si todavía estuviera para agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Dios le había puesto al apóstol Pablo
justamente para que lo que él haga sea agradar a su Señor más que agradar a los hombres. Y ahí encontramos a una persona que está completamente comprometida con Cristo y su iglesia. Amén, hermano. Entonces, creo que la idea de ser prudentes nos está llamando a eso, a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Esas son palabras que están ahí expresadas aquí mismo en la Biblia. Por eso es que nosotros te exhortamos a que cambies tu manera de vivir. O sea, no creas que Dios puede ser burlado. Voy a insistir en esto una vez más. No creas que tú vas a burlarte de Dios llevando una doble vida. Y ya cuando sea el momento de que venga el novio, ahí fingir que estás preparado. La preparación no es de un segundo, de 2 segundos, de un minuto antes o de una semana antes. La preparación es constante, la preparación es de todos los días, los 365 días del año. No estoy diciendo que no vamos a fallar sí, pero ¿cuál es la idea? De que tú vayas mejorando, de que tú vayas dejando esa vieja pasada manera de vivir y puedas llegar a la plenitud. Como lo dice aquí mismo la palabra, llegaremos a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Y ese día de Jesucristo no va a ser sino cuando suene esa trompeta, que ya lo hemos hablado, esa trompeta final, y seamos arrebatados. Ahí va a verse quién estuvo preparado, quién fue prudente y quién cayó en la insensatez. Entonces hay que ponerle mucho, pero mucho ojo, y más que ojo, preparación a lo que nosotros estamos haciendo. Y en esta enseñanza también es prudente, Javi, hablar de lo que ya hemos dicho. No es que Jesús se fue y no va a regresar. Ya lo hemos dicho y la misma palabra lo dice. Aquellos burladores, de lo cual habla la carta de Pedro, aquellos que se burlan, caen en ese grupo de los insensatos. Es decir, no, todavía se va a demorar, todavía demora, así que ya después me tomaré en serio el camino cristiano. Pues no te creas, porque rato menos pensado ocurre y te quedaste dentro de los insensatos. Ahora, Luchito, quiero rescatar una... Dígame, Javier. sí, justamente lo que me traes a colación lo encuentro en el capítulo de Lucas, el 6, los versículos del 46 al 49. Ratificando tus palabras últimas a este respecto. Porque muchos le dirán, Señor, Señor, en aquel día, pero no hacen lo que el Señor dice. ¿Por qué no hacen lo que el Señor les dice? Porque no escuchan su palabra ni le ponen atención. No sé si tienes ya este pasaje, Luchito, que nos ayudas, por favor. Dice así, desde el 46 al 49. Sí, tenga bondad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahí está claramente explicando, como lo dices tú, Luchito, más claro ni el agua, porque está dando las pautas de todos aquellos que les llamarán en aquel día, Señor, Señor. Y de hecho, lo que acabamos de leer, el pasaje de las 10 vírgenes, también cuando regresan con el aceite, dice, Señor, Señor, ¿qué cosa? Ábrenos. Pero ya va a ser tarde porque no han hecho lo que el Señor les dijo que hagan. Y aquí se encuentran con una realidad. Es acercarse al Señor, escuchar su palabra y hacer lo que Él indica. Mira cómo construye el hombre sensato. Cavó y ahondó hasta que encontró la roca. La roca es Cristo, nuestro fundamento, de donde todo el edificio crece y se sustenta y se multiplica y se fortalece. Pero cuando vinieron los problemas, no es que los cristianos no tenemos problemas, Luchito.
Eso es impensable. Todos tenemos problemas. Pero una cosa es tener la ayuda de Dios en medio de la tormenta y la paz que nos da Dios a estar desprotegidos. Entonces, si nosotros construimos nuestras vidas sobre la palabra de Dios y lo que nos dicen las Escrituras, ciertamente tendremos el buen resultado. Que aunque vengan las pruebas, aunque venga el río y pegue con ímpetu contra nuestras vidas, nuestra casa, no la puede mover, Luchito. Esa es la palabra técnica aquí. No la puede mover. Y te da el porqué. Estaba fundada sobre la roca. Si no edificamos nuestras vidas sobre la palabra de Dios, sobre Cristo, que es la roca, nuestra casa ciertamente cuando vengan los problemas va a caer. Luchito. Gracias, Javi. Yo quiero hacer la analogía de la lámpara. Bueno, hoy en la actualidad ya no se utilizan esas lámparas que estamos aquí mencionando en la parábola, pero voy a hacer la analogía. Como una linterna, esta es la palabra, que si yo quiero caminar allá donde está oscuro, tengo que señalar con la palabra dónde quiero para que la luz me ilumine. Lo que decíamos en el Salmo 119, 105. La lámpara es la palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, cuando la iglesia, y aquí vamos a seguir cayendo en el mismo punto, cuando la iglesia a la Biblia la tiene como un adorno, no sé si hemos visto que la tienen en la sala, en un lugar bien bonito, y la ponen ahí abierto en el Salmo 91, como que ese fuera un amuleto, y esa es toda la función de la Biblia. Y no es así. La Biblia es entonces la lámpara. Y si es la lámpara, nosotros tenemos que ¿qué? Dejarnos guiar por esa bendita luminaria. Ahora, cuando la lámpara se cae o no tenemos la lámpara, ¿qué va a pasar con esto? Si no tenemos la lámpara, nos vamos a ¿qué? A caer, nos vamos a meter en un charco, nos podemos doblar el pie, podemos sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque no llevábamos una lámpara y en un camino que no conocemos, pues es prudente llevar algo que nos ilumine. Eso es lo que le pasa hoy a la iglesia. Se olvidó de la palabra. ¿Y a quién siguen ahora? A esas estrellas fugaces, a esas luminarias, pensando que por seguir a un ser humano, que por seguir a un predicador, que por seguir, bueno, ni siquiera predicador, ahora son motivadores, coaching y tanta cosa, que van a llenar su lámpara con ese aceite. Y ya nos vamos a dar cuenta cómo dice la palabra acerca de eso. Entonces, si tú estás dejando a un lado la palabra, lo más probable y con certera seguridad, te lo podemos decir en esta noche, te vas a caer, te vas a golpear, te vas a lastimar, te vas a accidentar. Y no solo físicamente, lo más triste es espiritualmente. Tú estás jugando con tu eternidad cuando dejas a la Biblia como un adorno, cuando debe ser tu lámpara para ir a cualquier lado. Javi. Sí, me levanté un ratito para hacer una lámpara, Luchito, y mira que está. Esta es la lámpara, hermano. Sin esta lámpara nosotros no podemos ver en la oscuridad, porque dice la palabra de Dios en un versículo que me viene a la mente, el que camina en tinieblas no sabe ni siquiera con lo que tropieza. ¿Te das cuenta, Luchito? Pero si no tenemos la palabra de Dios, la que nos debe guiar, los mandamientos del Señor, volviendo al Proverbio capítulo 6, justamente representa lo que te decía Luchito. Salmos, Proverbios, capítulo 6, sí. Mira lo que dice el Proverbio 6, los versículos del 20 al 22, por favor, Luchito. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Allí están las tres cosas que hace la palabra de Dios.
des en cuenta cuando vayamos a nuestro trabajo, a realizar nuestras actividades, donde quiera que estemos, ¿qué hace la palabra de Dios? Tiene que estar en nuestra mente. Entonces, es un proceso, ¿no?, de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Luego, ¿qué hay que seguir haciendo? Estudiar la palabra de Dios. El siguiente paso es memorizarla y por último poner a meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está muerta. No es letra muerta, es letra viva. Siempre tiene un mensaje para nosotros. Y si no sabemos o tenemos la buena costumbre, el buen hábito de estudiar las escrituras, memorizarnos los pasajes bíblicos y saber qué es lo que tiene la palabra de Dios para mi vida, porque esto no es un horóscopo que tenemos que abrir cada mañana para saber qué nuevas buenas me dan. No, esto es palabra viva y eficaz. No es sino una guía que a nosotros nos va a ayudar cuando vayamos a andemos, cuando nos acostemos a reposar. Dice que nos guardarán, velarán nuestro sueño será grato, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más? Hablarán contigo cuando despiertes. Son consejeros que están a nuestra disposición para hacer lo correcto. Cuando tengamos que tomar una decisión muy importante, debemos acudir en oración a Dios y ver qué es lo que Él nos aconseja. Está escrito en la palabra de Dios. Y si estas cosas son para nosotros un beneficio, ¿cómo no leerla y amar la escritura? Porque para nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, esto es la palabra profética más segura que existe. Así es, Luchito. Amén. Volvemos entonces ahí a seguir enfatizando en aquello. Si decíamos, y tú trajiste una lamparita, esto es el que nos va a alumbrar nuestro camino. Pero cuando tú, como hijo de Dios, la dejas a un lado la Biblia, no la tomas en cuenta, ¿en dónde vas a caer espiritualmente? En las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque como tú no leíste la palabra, no hay esa luz. Tú vas a cualquier reunión y ahora con la multiplicidad de templos, tú entras a uno y como no leíste la Biblia, escuchas ahí algo que te dice aquel personaje que está dirigiendo y tú crees que eso es palabra de Dios. Por eso entonces la cantidad de falsas doctrinas que pululan, han pululado, pululan y pulularán por el resto del tiempo. No sé hasta cuándo Dios envía a Jesús a encontrarse con la novia. Pero es ahí entonces la respuesta. Yo me he hecho esa pregunta y por eso la traigo a colación ahora, Javi. ¿Por qué tanta falsa doctrina? Precisamente porque el 50% está siendo imprudente, está no revisando la palabra. Y entonces, como decíamos, siguen a hombres, siguen a motivadores, siguen a alguien que les endulce el oído, pero que no les dice la verdad, no les está guiando con lo que dice. ¿Por qué? Porque ahí se resienten, no, es que allá en el otro lado nunca me hablaron de pecado, nunca me dijeron que debo arrepentirme, me dijeron que viva mi vida, que tranquilo, que con venir a la iglesia es suficiente. Junto con ese señor que te está diciendo aquello, todas congregaciones enteras, templos enteros, van a ser los que llenen ese porcentaje del 50% del que estamos hablando. Pero por eso te estamos exhortando en esta noche, para que tú nunca te olvides de agarrar la lámpara. ¿Para qué? Para caminar. Y aquí se pasa algo, Javi. Muchas veces hacemos decisiones sin consultarle a Dios. A lo mejor te ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, por eso lo digo, no estoy exento de aquello. Viene algo, sí, tomo el apuro o tomé la decisión en ese instante y después, Dios, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué no me ayudaste? Cuando Dios, pienso yo que va a estar ahí, dice, pero si nunca me consultaste, nunca hablaste conmigo, nunca leíste la palabra, ¿cómo querías que te hable? Y ahora ya cuando estás hasta aquí, ahí sí, yo soy el que tiene la culpa, cuando el que tuvo la culpa desde el inicio fui siendo yo, que no consulté, que no tuve la guía, que no tuve la lámpara para ver por dónde iba a caminar. Y después es fácil echarle la culpa a quién,
a Dios. Y eso es lo que pasa con estas falsas doctrinas o estos falsos maestros, que cuando a ti te va mal, te predicaron una cosa y a la final no termina siendo eso. ¿A quién crees que le echan la culpa estos falsos maestros, Javi? A Dios, es decir, no, péguese con Dios, allá, o sea, se lavan las manos y ahí tú tienes que darte cuenta de que fue un mero y sutil engaño. Por eso, abra la Biblia para que no caiga en falsas doctrinas y de esa manera podamos ir rectamente como dice. El camino no es fácil, dice la palabra, el camino es estrecho y esa es una manera de nosotros también eh, hacer un parámetro. Si me está yendo estrechamente y estoy caminando en contra de la corriente, lo voy a sentir. Pero si ves que no pasa nada y que tú haces lo mismo que hace la gran mayoría, pues que te llame la atención de que, bueno, o sea, digo ser cristiano, seguidor de Cristo y hago lo que todos hacen, ahí ya es un alarma. A ver, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Listo, continúo. Para el otro lado, si la gente viene así, tú tienes que ir en contra de esa corriente. ¿Qué más, Javi? La escritura claramente nos dice también ¿quiénes están preparados para entrar en las bodas del Cordero de Dios, mi hermano? Aquellos que siguieron la vida, como tú dices, porque es fácil seguir la corriente de este mundo y perderse, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos, como dice la palabra de Dios, muchos son los que andan por esos senderos. Luchito, está en Mateo capítulo 7, me parece. La puerta estrecha, ¿no es cierto? Capítulo 7, el versículo 13. 13 y 14. 14, ajá. Lo leo, Javi, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y este es durísimo. Y muchos, esa palabra, muchos, ya pues podemos sacar a colación que son bastantes, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta. Tenaz, Javi, tenaz. O sea, por eso digo, cuando la iglesia guardó la Biblia pensando que es un adorno o que es de desempolvar para ir a la reunión, se equivocó y estás totalmente equivocado. La Biblia es de leerla todos los días. Dice la misma palabra que meditarás en ella al levantarte, al acostarte, y también le dice a Tito que dice que debemos llamar la atención a tiempo y fuera de tiempo, pero yo no puedo llamarle la atención a alguien si no le hablo la palabra. O sea, hay que exhortar es por medio de la palabra. Por eso, querida iglesia, cuerpo de Cristo, no caigas en falsas doctrinas. Nosotros mismos, ahora tú, todo lo que estamos diciendo acá, todo lo que hemos dicho, no solo hoy, sino las enseñanzas anteriores, ven, corrobóralo en la Biblia. A ver, me dijeron que era eso. ¿Dónde está eso? Por eso nosotros siempre lo decimos, vamos a bibliografiar lo que estamos diciendo. Pero si alguien te dice una enseñanza, a ver, ¿dónde está? ¿En qué versículo? ¿En qué capítulo está? Como para yo poder comprender lo que usted me está diciendo. Pero si es que no, están cayendo en esa falsa enseñanza, en esa falsa doctrina, y por eso decimos, si la iglesia dejó de predicar la palabra, por eso hay cantidad de falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia y que lo que están haciendo es dañar al cuerpo de Cristo. Y ese daño será irreparable si tú no despiertas, si tú no vuelves a ser un prudente, una mujer y hombre prudentes. Y si no, vamos a ser parte de los insensatos. ¿Algo más antes de culminar, Javi? Claro que sí. Los que se mantengan firmes, como dice la palabra de Dios, no apaguéis el espíritu. Primera de
Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Porque ¿qué acredita que una persona sea insensata y la otra sea prudente? El aceite representa al Espíritu Santo, y esto lo digo como para despertar el interés para nuestra siguiente enseñanza. El Espíritu Santo es el aceite. Una lámpara sin aceite no puede producir luz. Es como una linterna. Si no tiene pilas y pilas buenas, en buen estado o nuevas, no puede producir luz. Entonces, el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Y se entiende que no apaguéis el Espíritu, quiere decir que se lo puede apagar. Todos recibimos el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Nacimos de nuevo. El Espíritu viene a morar en nosotros, el que nos anhela celosamente, ¿verdad? Pero si esa relación, esa comunión con la palabra de Dios, sin oración, sin congregarse, sin hacer, sin ayunar, por ponerte unos puntos que son bíblicos y cristianos que debemos hacer. ¿Qué pasa con el espíritu que mora dentro de nosotros? Se empieza a apagar. De aquí que nos insta la palabra de Dios y nos dice, no apaguéis el espíritu. Luchito. Amén, Javi. Y bien que pones a ese tema que será el que seguiremos desarrollando acerca de, ya tenemos una lámpara, ¿con qué se llena la lámpara? ¿Con qué se mantiene la combustión? Y es precisamente el Espíritu Santo. Y quiero cerrar con, para no dejar ahí en el aire lo que decía en el punto anterior, Hechos capítulo 17, versículo 11. Y ahí si tienes un resaltador, pues ponle que te llame la atención y que no te olvides esta cita bíblica porque es indispensable para lo que estamos diciendo. Toda escritura que tú escuches, que tú te inviten a una congregación, a un templo o por medio de YouTube o alguna otra plataforma tú escuches, pues haz lo que dice la palabra y permíteme leerlo, Javi. Dice Claro. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Préstele atención. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, todo enseñanza tienes que venir y decir, a ver, ¿eso está en la Biblia? Si está en la Biblia, tómala. Pero si sale y no hay un contexto de la Biblia, simplemente haga oídos sordos. Dice aquí, para ver si estas cosas eran así, la palabra de Dios. Nosotros acá, ¿qué decirlo? Una de nuestras características es llenar de versículos para que lo que estamos diciéndote y predicando y enseñando sea palabra, no únicamente algo que salió por ahí, sino que tiene que ser la palabra de Dios, tiene que tener un sustento, tiene que tener la base bíblica que diga que lo que estamos afianzando, lo que estamos enseñando, sea de esa manera. Entonces, ¿qué? Bien, pues entonces, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, despidamos esta enseñanza con una oración. Acompañen por favor con esta oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar delante de tu presencia, Señor, estudiando lo que dice la Santa Escritura, Padre, que nos has puesto en las manos. Te doy gracias por este tiempo que tú nos has abierto, Señor,
a través de tu Santo Espíritu la verdad escrita en tu divina palabra. Señor, que cale hondo en nuestros corazones y en nuestra mente y podamos, Señor, escudriñar las Escrituras todos los días de nuestras vidas. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual para poder saber qué es lo que tú tienes y has preparado para nosotros, tus hijos y tus hijas. Te amamos, Santo Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús es nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde, les ampare y que próximamente estaremos viéndonos muy pronto. Que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob les bendiga y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo derrame sobre todos ustedes gracia y paz. Amén. Dios los bendiga.